a la edad aproximadamente de 20 años, cuando murió su padre, fue hecho emperador. Y cuando él murió a los 33 años, su imperio ya había alcanzado muchas regiones, llegaba hasta Grecia, llegaba hasta Egipto y a la India. Y a la muerte de Alejandro Magno, sus generales se repartieron el reino. Y entre uno de estos imperios, de estas dinastías, estaba la dinastía de los Seleucidas, que tenía su base en Siria y en Babilonia. Y el que gobernaba era Antíoco IV, o conocido como Antíoco Epífanes. Este Antíoco Epífanes, en el año 167 a.C., invadió y tomó la ciudad de Jerusalén. Y es este mismo Antíoco Epífanes el que se narra, ¿verdad?, en el libro de Macabeos, que es uno de los libros que no está en nuestra Biblia, pero es un libro histórico, de los conocidos como apócrifos. Y este Antíoco Epífanes fue el que se conoce como el que profanó el templo, porque él puso en el templo de Jerusalén una estatua del dios pagano Zeus, y también hizo un sacrificio de un cerdo en el altar. Esta acción de este hombre provocó a una familia que se conocían como los Macabeos, los hijos del sacerdote Macatías, a que se rebelaran, ¿verdad?, que se levantaran y lucharan para conquistar de nuevo a Jerusalén y a su tierra. Entonces los lucharon y conquistaron y pudieron derrotar a los Seleucidas y pudieron derrotar a Antíoco Epífanes, y es entonces uno de ellos, Judas Macabeo, quien entonces regresa a Jerusalén a restaurar, ¿verdad?, todo lo que este gobierno le había quitado, todo lo que este gobierno esta dinastía le había impedido. Él regresa a Jerusalén montado en un asno. El asno era símbolo y era utilizado por los nobles, por los reyes, por las personas cuando estaban en gestos de paz. El caballo era para la conquista, el asno era de la paz. Entonces este hombre entró y restituyó lo que eran los ritos religiosos, todo lo que se había prohibido por esta dinastía. Vino este hombre, Judas Macabeo, y lo restauró. Y 150 años después llegó Jesús, montado en un asno, humilde, ¿verdad?, como dice Zacarías, justo y victorioso, y entró por las puertas de Jerusalén, y todas las multitudes le aclamaban y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero algo que no nos debe sorprender, ¿verdad?, porque esta es la semana que conocemos como la Semana Mayor, es que muchos de esta misma gente que gritaron y aclamaron Hosana fueron los mismos que después dijeron: crucifica. Gloria al Señor. Cuando leemos este pasaje de Zacarías, que fue escrito aproximadamente 500 años antes de Cristo, se habla de este evento, ¿verdad?, de la llegada de Jesús a Jerusalén en este día de una manera bien específica y particular. Todas las profecías que hablan sobre Jesús, sobre el advenimiento del Mesías, se cumplieron, y se cumplieron al pie de la letra. De dónde iba a nacer, cómo iba a ser, todas las cosas, todas y cada una de ellas se cumplieron al pie de la letra, y esta no dejó de ser una de ellas. Y quiero hacerles también una observación acerca de los evangelios. Estamos aquí estudiando los viernes la vida de Jesús contenida en los 4 evangelios. Y hay un dato particular que lo quería reservar para hoy porque tiene que ver con esta prédica, y es que en los evangelios, usted sabe que en los evangelios se narra la vida de Jesús y se mencionan entre unos y otros. Solamente hay 3 eventos en los evangelios que están en los 4 evangelios. Hay unos eventos que están solo en uno, o quizás son mencionados en 2, pero solamente hay 3 eventos de la vida de Jesús que están mencionados en los 4 evangelios. Uno de ellos es la multiplicación de los panes y los peces para Jesús alimentar 5,000 personas. Ese evento está en los 4 evangelios.
El otro evento, el segundo es este que vamos a leer hoy, la entrada triunfal, y el tercero es la resurrección del Señor. Así es que este evento es un evento notable, un evento importante, porque está contenido en todos los evangelios. Los 4 escritores lo mencionan. Y otra cosa también que quería decirle acerca de los evangelios es que una tercera parte de los evangelios, de los 89 capítulos que tienen los 4 evangelios en total, 30 capítulos, una tercera parte están dedicadas a esta semana, la semana de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. Así que este evento tan trascendental, tan importante para nosotros y para el mundo, está contenido en una parte bastante, ¿verdad?, grande de los evangelios. Gloria al Señor. Quiero también, ¿verdad?, antes de entrar de lleno al pasaje que voy a considerar hoy, de los 4 que están en los evangelios, que también miremos el panorama, ¿verdad?, en que Jesús se encontraba, la actualidad de Jesús en ese momento y del pueblo judío. El pueblo judío ya no estaba bajo la opresión de otros países, de los griegos ni de los seleucidas, ahora estaba bajo el imperio romano. Y este imperio romano, a pesar de que sí les permitía y les dio libertad religiosa para que los judíos pudieran llevar su culto, sus ritos, sus sacrificios y todas sus cosas, este imperio romano era un imperio que los oprimía. Y la religión no dejaba tampoco de ser opresora, porque se concentraban más en lo que era el guardar los ritos, el guardar las ceremonias, el haz esto, y eso era una constante opresión para el pueblo y para la gente. Así es que cuando nosotros miramos, ¿verdad?, y consideramos todo este panorama histórico y el momento histórico en el que estaba Jesús, vamos a entender muchas de las cosas que vamos a ver en estos pasajes. ¿Okay? Toda la escritura, su tema central es la cruz. De Génesis a Apocalipsis, pasando por los evangelios, el tema central de la Biblia es la cruz. Es el plan de redención para salvar al hombre, ¿verdad?, del pecado y hacerlo de nuevo, ¿verdad?, partícipe, unirlo de nuevo en la comunión con Dios, y ese es el tema central de la Biblia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vienen todas estas profecías a través de los años, desde el principio, acerca del Salvador que ha de venir, acerca del Mesías, existía en el pueblo judío una gran expectativa por el Mesías. Pero el plan que ellos tenían y la mentalidad que ellos tenían acerca del Mesías, lo que ellos creían que iba a ser el Mesías, no iba acorde, no iba parejo con lo que es el plan de Dios. Es por eso que vemos, y quizás nos encontramos ahora que nosotros estamos al otro lado, que estamos viendo el resultado, ¿verdad?, después, y decimos, pero esta gente no entendía que Jesús era el Mesías. Muchos de ellos decían, ese es el Mesías, pero pensaban en una forma diferente, tenían un concepto diferente de lo que era el Mesías. Y lo vamos a ver aquí. Gloria al Señor. Así es que no solamente eso, el pueblo tenía una expectativa del Mesías, también había otra parte, otra porción del pueblo que se oponían a Jesús. Estos eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, todas estas personas estaban constantemente vigilando lo que Jesús hacía, señalando lo que Jesús hacía, criticando, tratando por dónde, ¿verdad?, encontrar una falta o algo, porque en ellos no cabía en la mente lo que Jesús promulgaba, predicaba y hacía. Así que llegó hasta un punto en que ellos inclusive habían conspirado para matarlo. Pero entonces vemos en este día, en este momento en que Jesús se dispone a llegar a Jerusalén, que Él viene, Jesús está desarrollando su ministerio más en el área de Capernaum. Ya este último año del ministerio de Jesús no es el año de popularidad donde estamos estudiando las clases de los viernes, es en la época, su último año es el año de oposición. Ahí es que tuvo encuentros, ¿verdad?, breves, pero duros con toda esta gente que los retaban, que le hacían preguntas de esas, que si contestas esto no es, y si contestas lo otro tampoco. O sea, estaban constantemente buscando dónde hallarle la falta
Así es que este último año había sido un año donde Jesús había continuado desarrollando su ministerio, pero a la misma vez la oposición se estaba levantando. Y cuando Jesús viene de camino hacia Jerusalén, del norte hacia el sur, pasó por varios lugares, hizo muchos milagros y predicó muchos mensajes, y uno de los milagros más notables que hizo durante esos meses previos a su llegada a Jerusalén fue la resurrección de su amigo Lázaro. Y esta resurrección de Lázaro, yo entiendo que fue una de las cosas que encendió más la llama de los opositores, porque desde ese momento y por la revuelta y por todo lo que causó en la gente, en las multitudes, la impresión tan grande que causó este evento de la resurrección de Lázaro, ellos entonces acordaron que tenían definitivamente que buscar una manera como matar a Jesús. Y no solamente estaban conspirando y buscando una manera también de cómo matar a Jesús, sino que también querían matar a Lázaro, porque el testimonio de Lázaro era tan efectivo y era tan trascendental que también querían asesinar al mismo Lázaro. Así es que Jesús, que otras veces había estado en Jerusalén, en veces anteriores había venido a Jerusalén, había estado anteriormente en la Pascua, pero este momento era el momento que estaba preparado, era el momento que Dios en su soberanía había destinado para que el Salvador del mundo llegara e hiciera lo que tenía que hacer, para lo que había sido preparado. Jesús sabía que su hora se acercaba y que tenía que llegar a Jerusalén. Así es que cuando se acercan, ¿verdad?, al área de Jerusalén, comienza entonces todo este evento y estos pasajes que vamos a ver. Todos estos sucesos que hablan de la llegada de Jesús. Busquemos en la Biblia, quiero que me acompañen en la Biblia. En uno de los pasajes leyeron hace un ratito uno de ellos, pero quiero que vayamos a Marcos capítulo 11, y desde ahí vamos a empezar a ver la narración acerca de la llegada de Jesús a Jerusalén. Marcos capítulo 11. Hay algo también en la preocupación de todas estas personas, ¿verdad?, de los sacerdotes y de los fariseos, en cuanto a la actividad de Jesús, a los milagros, a su ministerio y a todo lo que estaba causando, el efecto que estaba causando en la gente. Cuando la gente comienza a hablar de Jesús como el Mesías, comienzan con esa expectativa que tenían de Jesús de salvación, pero de salvación de liberarlos de la condición actual. Entonces, la preocupación también de estos líderes religiosos era lo que eso podía ocasionar con el Imperio Romano. Ellos entendían y decían, si viene el pueblo y proclaman a Jesús como rey, eso va a ser un enfrentamiento al Imperio Romano. Y aunque estamos bajo presión por el Imperio Romano, y aunque el Imperio Romano nos gobierna y somos sus súbditos, no obstante tenemos unas libertades y tenemos una flexibilidad que se podría dañar e inclusive podría causarnos una guerra o un efecto negativo si el pueblo se determina a proclamar a Jesús como rey. Ese era también parte de los temores que ellos tenían. Pero Jesús, ¿verdad?, dentro del plan divino de estos días, ya llegada la hora, tuvo que enfrentar y sabía lo que iba a enfrentar cuando tuviese esta llegada a Jerusalén y todos los eventos que sucedieron esta semana entre el día de su llegada y su crucifixión. Si usted toma varios de estos pasajes y los lee durante esta semana, se va a encontrar, ¿verdad?, que ahí tuvo uno de los enfrentamientos más agrios con ellos, ¿verdad?, las discusiones y todas estas cosas, porque ya prácticamente era la hora. Y muchas de las cosas que Jesús durante su ministerio anterior, en cierta manera había tratado de mantenerse tranquilo, ya esta última semana estaba desafiante. O sea, en otras palabras, ustedes ahora van a ver si esto es verdad o no, y los estaba totalmente, y hubo confrontación entre ellos. Así es que viene el capítulo 11 de Marcos, y quiero leerles para que vayamos viendo la narración. Que mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betfagé y Betania en el monte de los Olivos. Jesús mandó a 2 de ellos a que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. En cuanto entren, verán un burrito atado que nadie ha montado jamás.
desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta, ¿qué están haciendo?, simplemente digan, el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los 2 discípulos salieron y encontraron al burrito en la calle, atado frente a la puerta principal. Mientras lo desataban, algunos que estaban allí le preguntaron, ¿qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? Y ellos contestaron lo que Jesús les había dicho, y se les dio permiso para llevarlo. Así que llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima de él, y él se sentó. Miren, vamos a ver con detenimiento la petición de Jesús. Lo que Jesús le pide, las indicaciones que Jesús da son muy exactas. No sabemos, ¿verdad?, si esto era un acuerdo, algo preacordado con tiempo que Jesús había llegado, porque déjenme decirles, para los que están aquí bien jovencitos, que no saben lo que es la era antes de un celular, o de WhatsApp, o de todas esas cosas. En el tiempo de Jesús no había nada de eso, no había telegramas, no había teléfono de ninguna clase, no había una manera en que Jesús, antes de llegar a Jerusalén, hubiese llamado y hubiese dicho, déjame el burrito allí. O sea, no había forma. Así es que entendemos que esto es algo providencial de Dios, de su condición de divinidad. Jesús sabía que el burrito que él iba a necesitar iba a estar allí en el momento, en el lugar, a la hora, todo. Inclusive leí un comentario que decía que las personas guardaban sus animales en una cerca, en un cercadito. Era bien raro encontrar un animal, y menos un burrito o un pollino, como que se le conoce a este animal, atado al frente de una casa, en la calle, atado al frente. Usualmente estaban en la parte interior, en la parte donde estaban todos los demás animales, ¿verdad?, en la parte posterior de la casa. Así es que Jesús le da unas instrucciones exactas y específicas de lo que quiere. Vayan a la aldea del frente. Estamos hablando que están aproximadamente a una distancia como de 3 kilómetros de entrar a Jerusalén, entre Betfagé y Betsaida y Betania, perdón, y les manda a que vayan a estos 2 discípulos a buscar este pollino, este burrito. Ellos, entendiendo, ¿verdad?, todas las instrucciones que les dio, tomaron las instrucciones al pie de la letra y fueron y llegaron a donde él les dijo y donde Jesús les dijo. Allí hallaron el pollino atado frente a la casa, un pollino que él lo pidió específico. No sé cómo lo pudieron determinar, pero él pidió un pollino que nadie nunca hubiese montado. O sea, un burrito, ¿verdad?, pequeño, que nadie lo hubiese montado específicamente. Y les dio unas instrucciones de qué decir si alguien se acercaba y les cuestionaba qué hacían con el burrito. Y cuando ellos dieron la respuesta, se les prestó el burrito. O sea, es algo, si lo miramos, es algo sobrenatural, sorprendente, pero ese es Jesús. En la narración de Mateo, inclusive, dice que no solamente le prestaron el burrito, sino que le prestaron la asna también, para que se los llevara a los 2. Pero es algo bien notable porque vemos a Jesús, el Mesías, el Dios hecho hombre que vino al mundo a salvarnos. Pero la condición de Jesús es una condición tan diferente a lo que la gente pensaba. Jesús no tenía una casa, no tenía un palacio, no tenía un lugar, dice que no tenía ni una piedra donde recostar su cabeza. Jesús nació en un pesebre. Jesús nació en un pesebre, lo más seguro hasta se lo prestaron a José y María porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús no tenía casa. Jesús se hospedaba, dijimos el viernes, en casa de Pedro. Jesús se hospedaba en casa de Marta, María y Lázaro cuando venía a Betania. Jesús, cuando predicaba, muchas veces tenía que subirse a la barca a predicar desde el lago, desde el mar, para que la gente lo pudiera escuchar por las multitudes en una barca prestada. Jesús, cuando hizo el milagro de los 5,000, de la alimentación de los 5,000, él no tenía una lonchera con panes y peces, él tomó prestado. Es más, la cruz donde murió el Señor no era para él. La cruz estaba destinada para Barrabás,
Poncio Pilato trató de seducir, de convencer a estos líderes que no condenaran a Jesús, y esa cruz estaba destinada para Barrabás. Y aún la tumba donde fue enterrado, que era una tumba nueva, también fue prestada. O sea, vemos al Rey de Gloria, vemos al Salvador del mundo, que tenía todos los medios para hacer lo que quisiera, para vivir en el lujo, vivir en la pompa. No tenía necesidad de nada porque es el Hijo de Dios, pero vino aquí a darnos un ejemplo de lo que Él hizo y quiere que nosotros hagamos también. Muchas veces, ¿verdad?, sufrimos y padecemos por cosas simples. Hay necesidades, hay cosas que vienen a nuestra vida que las necesitamos y las tenemos, pero Jesús tuvo todo eso en poco porque Él estaba enfocado, Él estaba dirigido en el propósito por el que había venido, que era para salvarnos. Gloria al Señor. Entonces vemos a Jesús que cuando regresan estos discípulos con el pollino, entonces dice que pusieron sus vestiduras sobre él, ¿verdad?, sus capas y sus vestiduras, para que entonces él pudiera sentarse en él y entrar entonces a Jerusalén. Y comienza entonces esta caravana. Estoy hablando, ¿verdad?, que son como 3 kilómetros de distancia de donde se encontraban hasta Jerusalén. Y les dije también, les he estado diciendo en las clases, que las multitudes lo seguían. Cuando Jesús empieza a hacer todos estos milagros, empieza a hacer todos estos prodigios, a predicar y a hablarle a la gente, toda la gente entonces empezaron a seguirlo. No solamente él tenía 12 apóstoles y otros discípulos, él tenía multitudes que donde quiera que llegaba lo seguían, enfermos y gente que querían de alguna manera u otra escuchar y llegar a donde estaba Jesús. Entonces vemos que desde ese lugar comenzó esta caravana, y dice entonces, y vamos a leer en los versículos que continúan, ¿verdad? El 8. Muchos de la multitud tendían sus prendas sobre el camino delante de él, y otros extendían ramas frondosas que habían cortado en los campos. O sea, esta gente, mientras Jesús iba entrando, entonces con sus mismos mantos y sus mismas vestiduras, ¿verdad?, sus capas, iban tirándolas al suelo, haciendo como una alfombra para que Jesús desfilara en ese pollino mientras hacía su entrada a Jerusalén. Y muchos ya habían buscado ramas y habían buscado palmeras y habían buscado diferentes ramas frondosas para tirarlas al suelo y hacer también esa alfombra, hacer ese camino por donde Jesús había de entrar en el pollino a Jerusalén. Y dice el verso 9 que Jesús estaba en el centro de la procesión, y la gente que lo rodeaba gritaba: alaben a Dios, hosana, bendiciones gloria a Jesús, bendiciones al que viene en el nombre del Señor, bendiciones al reino que viene, el reino de nuestro antepasado David. Alaben a Dios en el cielo más alto, alaben a Dios en las alturas. Hosana, ¿verdad? Hosana. Una palabra que nosotros entendemos que es una palabra de alabanza, pero hosana viene del griego, es como una palabra de clamor o de súplica, que significa sálvame ahora. El pueblo entendía que el que venía era el Mesías, entendía que era el rey, y le estaban pidiendo: sálvanos, sálvanos del imperio romano, sálvanos de la opresión religiosa, sálvanos ahora, hosana. Bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el hijo de David, el descendiente de David, el rey que necesitamos. Ese era el clamor del pueblo. Los escribas y los sacerdotes y los fariseos, cuando escucharon esas palabras, le gritaban a Jesús desde la multitud: mándalos a callar, mándalos a callar. Porque imagínate, eso era lo menos que ellos esperaban. Y Jesús les contestó y les dijo: si ellos se callan, o sea, ya no hay vuelta atrás, ya se cruzó la línea. Es como cuando tú estás rondeando algo, estás como pendiente: cuándo entro, cómo lo hago, dónde lo hago, y llegó el momento y ya no hay vuelta atrás.
Así que ya Jesús tenía que hacer lo que había venido a hacer. Y el pueblo reaccionaba. Jesús sabía que esas alabanzas y que ese clamor del pueblo, que lo estaban aclamando como el Mesías, que lo estaban aclamando como el Rey, después se iban a tornar en gritos de señalamiento y de petición de que lo crucificaran. Porque no fue lo que el pueblo esperaba. El pueblo lo recibió con ese júbilo y ese clamor y esa demanda que los salves, pero la salvación que ellos querían no era la salvación que Jesús venía a darle. Ellos no entendían. Dice la misma palabra que ni aún los discípulos entendieron hasta después de la resurrección del Señor. En el momento de la pasión del Señor, cuando el Señor entonces es arrestado y pasa por todo este proceso antes de su muerte, lo dejaron solo. Las multitudes ya no estaban para verlo, para escucharlo. Los discípulos todos se fueron a correr, y aún los que miraban de lejito, Juan que estuvo por ahí, Pedro que lo negó, pero todos los demás fueron a esconderse por el temor. Entonces vemos a Jesús que dejó que el pueblo lo recibiera, porque Jesús le pudo haber dicho, no, esto no es así. Jesús lo dejó porque ya eso estaba predicho, ya eso estaba profetizado, que Él haría entrada a Jerusalén. Como leímos en el verso de Zacarías, alégrate mucho, capital de Sión, da voces de júbilo, ciudad de Jerusalén. Mira a tu rey llegando, justo y victorioso, humilde, montado en un asno en la cría de una asna, montado en un burrito en la cría de una asna. O sea, está llegando victorioso, sí, porque viene a vencer la muerte. Justicia, porque va a hacer justicia por el hombre, lo va a librar del pecado. Humilde, porque no viene elevado ni soberbio, viene con la autoridad de Dios, pero a la misma vez con su naturaleza y su espíritu humilde. Y el pueblo lo recibe. El pueblo lo recibe, pero no entiende, ¿verdad?, las connotaciones. El pueblo ni se imaginaba lo que iba a suceder varios días después, que ese hombre que estaban recibiendo con tantas pompas y tanta alabanza en el pueblo, días después iba a estar clavado en una cruz. Así es que vemos entonces todo este panorama, todo este comienzo, pero algo más maravilloso todavía que hay en todo esto, porque si los propósitos de Dios son soberanos y son eternos, que esto no fue en cualquier día, no fue en cualquier semana, no fue en cualquier época del año. Esto sucedió en una época específica del año, en una fiesta solemne del pueblo judío. Y si nosotros miramos las profecías, y si nosotros miramos todo lo que la Biblia habla acerca de Jesús, recuerden que les dije que la cruz es el tema central de la Biblia. El pueblo de Israel fue liberado de la opresión de Egipto, y Dios determinó una celebración que se llamaba la Pascua. Gloria a Dios. Y Él determinó un día donde se iba a seleccionar un cordero, y ese cordero que cada familia iba a seleccionar iba a ser el cordero del sacrificio para comerlo y para recordar de todos los años, por los siglos que siguieron, ese evento de la liberación del pueblo cuando fueron librados de la esclavitud de Egipto. Entonces, ¿qué pasa? Ya ese día, el día que Jesús entró a Jerusalén, ya todo el mundo tenía listo el cordero. Cada casa, cada familia tenía separado su cordero ya, ¿verdad? Se ha dicho aquí que se separaba desde el día número 10 para entonces hacer la cena el día 14. Jesús entró el día 10, el día en que todo el mundo debía tener su cordero. Jesús entró como el cordero perfecto, como el cordero santo, el sacrificio una vez y para siempre, una vez y para siempre, para darnos la redención total. Gloria al Señor. El plan de Dios para la humanidad es la redención del pecado para salvarnos de la condenación eterna. Ese es el plan de Dios para la humanidad, para llevarnos de la muerte a la vida.
Pero el pueblo judío, el pueblo lo que querían eran los beneficios de lo que Jesús le podía dar. Las sanidades, las palabras bonitas, todas las cosas, todo lo que podían sacar de Jesús como beneficios, eso era lo que la gente quería. No querían verlo clavado en una cruz, no querían, ¿verdad? Muchas de las cosas que él les decía cuando señalaba sus pecados, no, eso no es lo que yo quiero los beneficios. Y quizás podríamos sorprendernos y decir, wow, pero qué gente, ¿verdad? Tenían al Mesías ahí y no lo pudieron entender ni lo pudieron apreciar. Pero hoy en día, hermanos, no estamos muy lejos de eso. Tanta palabra que hay, tanta oportunidad de salvación que hay para el mundo. Tantas oportunidades que Dios le brinda al hombre y a la mujer para recibir a Cristo como Salvador. Y vemos muchas veces gente que se acercan a Dios por los beneficios, que no interpretan a medias lo que Dios quiere hacer con ellos. El plan de Dios soberano y el número uno en el plan de Dios es salvarte. Es que pases de muerte a vida. Es que recibas la salvación. Que ya no estés más muerto en pecado, sino que estés vivo y vivo para siempre en Cristo. Es que aceptes a Jesús para que Jesús pueda efectuar en ti y en mí la redención de nuestros pecados. Entonces ya nosotros seamos hechos limpios y Él que se hizo pecado por nosotros, ¿verdad?, lleve nuestros pecados. Pero la gente muchas veces lo que quieren es el beneficio. Y nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Orar por ellos, ¿verdad? Nosotros no podemos obligarlo. Nosotros simplemente, Dios nos ha mandado a ir y llevar la palabra. Ir y hablarle. Llévale el mensaje. Hablarle de Cristo. Siembra la semilla. Que Dios se encarga, ¿verdad?, de hacer lo que tiene que hacer. Permite el Señor que cada vez que tú y yo abramos nuestra boca, porque el tiempo se está terminando, hermano. El tiempo ya se acerca. Cada vez que tú y yo abramos la boca para hablar de Jesús, podamos dejar una semilla permanente y duradera en las personas, que ellos puedan recibir a Jesús como su Salvador. Amén. Y eso lo hacemos no solamente de palabras, sino de hechos también. Que nosotros, preocúpate que tu vida sea un testimonio vivo, agradable a Dios. Que la palabra de Dios que salga de tu boca y que salga de mi boca sea efectiva, porque no solamente estás llevando el mensaje de Dios, sino el que te está viendo sabe y dice, wow, Dios hizo algo con él, Dios hizo algo con ella. Yo también quiero eso. Yo también quiero recibir a Jesús como Salvador. Porque mira, hermano, a los suyos vino y los suyos no los recibieron. Vino a los de su propio pueblo y ellos los rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho y les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que